Entonces, bueno, vamos a hablar hoy día sobre porosidad volumétrica y superficial. Hasta aquí hemos hablado algunas cosas sobre la cuestión de la porosidad. Y hoy día vamos a ahondar en algunos conceptos. Ya saben, cualquier cosa, cualquier inquietud, simplemente me interrumpen. ¿Ok? Entonces, la porosidad volumétrica es básicamente la que hemos manejado hasta aquí, que se la representa, se la simboliza con la letra N minúscula. Anteriormente la habíamos llamado simplemente como porosidad. Es una medida de vacíos o espacios entre los poros que dejan los sedimentos o también de aquellos espacios vacíos que quedan entre las fracturas, las fisuras de las rocas. Entonces ya habíamos visto que se la representa con esta ecuación, ¿no es cierto? La porosidad es igual al volumen total de espacios vacíos, sean estos poros o fracturas, dependiendo del tipo del medio en el que estemos tratando, sobre el volumen total. ¿Sí? De la muestra que se está analizando. Ese volumen total es igual al volumen de vacíos más BS, que es el volumen total ocupados por los sólidos, que es fácil de determinar en un laboratorio. Bien. Entonces, hay otro concepto adicional que se llama porosidad superficial y que la llamamos N sub A, que básicamente es cualquier sección transversal a través de la que realmente está pasando el fluido, ¿ya? Que es un poquito más complicado de determinar. Se conoce también como la porosidad efectiva. Entonces, ¿qué es eso? N sub A se la calcula en teoría como AB sobre AT, siendo AB el área ocupada por los vacíos y AT es el área total. Entonces, nosotros tendríamos en un volumen de control como el que vemos en la figura, los espacios que están siendo ocupados por los sólidos y los espacios que dejan esos granitos del suelo, siempre y cuando estos estén conectados, pues esos son los que trataríamos de introducir en esta área ocupada por esos vacíos. Entonces, claro, es como más complejo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y voy a hablar en este momento de la descarga específica, que son otros conceptos que necesito señalar para después retomar el tema. Entonces, para cualquier sección transversal A, la descarga específica, que la puedo llamar B minúscula, es igual a esto, al caudal, que está dividido para todita el área que estamos analizando, incluyendo vacíos y sólidos, ¿sí? No hacemos distinción, el caudal, sobre el área transversal. Ya habíamos dicho que este tipo, esta descarga específica, es como que consideráramos el sistema una sola cosa y se hace así un análisis macroscópico. Ahora, si yo considerara un área A1, cualquiera, podríamos definir a la velocidad de la siguiente forma. Vamos a llamar al ver rayado la velocidad lineal promedio en el que se supone que está transitando el agua en este sistema, ¿sí? Y esto sería igual al caudal, igual grandote, sin distinción, sobre N, la porosidad efectiva, para esa área 1, por el área transversal, ¿sí? Entonces ya sé que esto es B, la reemplazo. Y podríamos hablar de que B, esta velocidad lineal promedio debería ser igual a un BI cualquiera, que es una velocidad de infiltración, en la que estoy tratando de eh, introducir como un parámetro adicional del suelo. Entonces, esta velocidad lineal promedio, esta velocidad de infiltración, representa físicamente, ¿no? La velocidad que estaría pasando por una sección que contiene solamente espacios vacíos. O sea, eso es lo que trata de representar esta velocidad. Es como el sitio donde efectivamente el agua puede moverse. No representa, por favor, igual, de todas maneras, no representa una velocidad microscópica del agua atravesando los poros. Es más bien una forma de introducir, como les decía hace un ratito, una propiedad del medio en el que yo sé que el agua podría moverse. Esta velocidad normalmente utiliza la gente cuando está haciendo análisis de trazadores o esto que llamamos transporte de contaminantes, que es un área gigantesca dentro de lo que es la hidrogeología y que resulta súper importante y que no hay mucha gente especializada en esto. Básicamente lo que estoy diciendo es que nosotros sabemos, ¿no es cierto? Estos cuerpos irregulares, wow, estas áreas irregulares que estamos viendo aquí son como los granitos del suelo. Entonces el agua se movería entre los espacios que dejan estos granitos del suelo y lo que tratamos de hacer con esta velocidad lineal promedio es como decir que el agua atraviesa la sección de esta manera, ¿ya? Como que reuniéramos en un solo sitio esos espacios vacíos y que el agua se movería así de manera lineal. Sí, como que sumáramos todo esos espacios vacíos en una sola cosa y el agua pues pasaría en teoría por ahí. Eso es lo que quiere decir esto de la velocidad lineal promedio. ¿Alguna, alguna inquietud hasta ahí? No sé si logré transmitirles lo que necesito.
¿No hay preguntas? Ok. Entonces, hasta ahí hemos, creo que recorrido todos los, todos los conceptos que necesito que ustedes manejen, revisen, para que puedan un poco entender la parte física de cómo el agua está circulando en el medio poroso, las simplificaciones que hacemos dentro de todo lo que son las aguas subterráneas y cómo vamos aplicando las diferentes fórmulas, cómo concebimos cada fenómeno que está pasando. Yo sé que hasta aquí hay cosas que son como súper simplificadas, pero claro, esto se mejora bastante cuando entramos a hacer modelación numérica, pero ustedes saben que igual la adquisición de datos a veces es difícil y requiere de bastante presupuesto. Entonces, no siempre es algo con lo que se cuenta. Si no hay preguntas, voy a pasar. Ahora sí, después de revisar todo esto y todos los conceptos básicos, voy a retomar lo que es la ley de Darcy y voy a hablar sobre las limitaciones que me da esta manera de, esta fórmula que usamos todo el tiempo para, para poder entender y caracterizar nuestros sistemas de aguas subterráneas. Entonces, nosotros hasta aquí hemos visto que la ecuación de Darcy es una relación lineal, ¿no es cierto? Decíamos que eh, la velocidad, ¿no es cierto? La tasa de flujo es directamente proporcional al gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico es la variación de la carga en una longitud y la constante de proporcionalidad en realidad es la conductividad hidráulica. La ecuación de Darcy también me dice que yo puedo calcular un caudal si introduzco además el área transversal por donde está pasando el agua, ¿no es cierto? Igual es esta relación lineal. Ok, entonces, aquí está el rango de validez de la ley de Darcy que comentábamos en algún momento. Y decíamos, hay el rango, en el eje de las X tenemos el número de Reynolds y en el eje de las Y está la descarga específica. Y en otro eje X tenemos el gradiente hidráulico de H sobre DL. Bien. Entonces, el número de Reynolds tiene hasta cerca de 10 que es el flujo laminar donde todavía se ve el, esta relación lineal de la ley de Darcy. Aquí lo puedo aplicar, ¿sí? A partir de este número que será como 5 sigue siendo flujo laminar, que era lo que hablábamos la última clase, pero ya no es lineal. Y de aquí para acá ya es un flujo turbulento donde definitivamente la ley de Darcy no es aplicable. Entonces, voy a tomar en un principio esta parte de aquí y mencionar que hay dos situaciones donde la validez de la relación lineal de la ecuación de Darcy empieza a volverse dudosa. La una es cuando tengo flujo en medios sedimentarios que tienen muy baja permeabilidad y el gradiente también es muy pequeñito, ¿ya? Y la otra es en grandes flujos en sedimentos donde tengo altísima permeabilidad o incluso ya no solo en sedimentos, sino en medios fracturados, donde también las fracturas pueden tener altísima permeabilidad y permitir un flujo importante, ¿ya? Entonces vamos a tener en un principio el flujo en medio sedimentario de baja permeabilidad, sería el límite como inferior y el otro es el límite superior de la ley de Darcy, ¿ya? Por ende, si yo quisiera plantearme una forma más general de la ley de Darcy, tendría esta ecuación. Lo de la velocidad va a ser igual a la conductividad hidráulica, menos, ¿no? Siempre el menos por este gradiente de H sobre DL, pero elevado a un M. Entonces, cuando M es igual a 1, aplico la ley de Darcy como la conozco, la relación lineal normal, pero cuando M es diferente de 1, pues ya sabemos, y evidentemente solo viendo la ecuación sabemos que la relación no es lineal. Entonces, en materiales de grano fino de baja permeabilidad, puede existir un límite al gradiente hidráulico, por debajo del que en realidad es tan bajito el gradiente. Nosotros hablábamos, ¿se acuerdan? Que qué es el parámetro que permite en el flujo laminar que el agua se mueva, que exista flujo, es el gradiente hidráulico. Si ese gradiente hidráulico se vuelve muy pequeñito, casi no hay flujo, entonces eso, no existe flujo que aplico. Ok. En la práctica, o sea, en realidad esto es, o sea, sucede, pero básicamente sería como agua estancada, entonces no le paramos mucha bola, pero puede pasar. Más bien me voy a fijar en el otro límite, que ese sí es importante y que a pesar de que el agua se mueve en un medio subterráneo, la ley de Darcy ya no es válida, ¿sí? Entonces, en la práctica tiene más importancia el límite superior de esa validez y ese límite superior puede ser identificado justamente calculando el número de Reynolds. Ya habíamos visto que el número de Reynolds es igual a
a rho por B por D sobre mu, siendo rho la densidad del fluido, D la descarga específica, D el diámetro medio del grano donde se está moviendo el agua y mu es la viscosidad cinemática. Entonces, la ley de Darcy es válida cuando este número de Reynolds está entre 1 por 10 a la menos X para acá. ¿Ok? O sea, cuando estoy en flujo laminar. Entonces, la tasa de flujo que excede el límite superior de la ley de Darcy ocurre en un flujo en formaciones rocosas, por ejemplo, en calizas kársticas, en dolomitas, en carberenas volcánicas, o sea, en sitios donde, por ejemplo, aquí yo estoy hablando de medios fracturados. ¿Qué quiero decir con eso? Que las fracturas son lo suficientemente permeables, permiten un flujo lo suficientemente rápido como para saber que incluso el agua puede alcanzar flujos turbulentos. Entonces, definitivamente la ley de Darcy ahí ya no, ya no vale. Y un poco estas fotos ya vieron. Esto es súper típico de formaciones kársticas. Estas fotos fueron tomadas en Portugal, pero hay zonas en nuestro oriente ecuatoriano que son similares y que imagínense, o sea, llueve y llueve muy duro y el agua ingresa aquí y no hay ninguna restricción. El agua aquí puede empezar a volverse flujos turbulentos. Incluso el agua em, que digamos cae en esta zona, empieza a recorrer en la parte superficial, se infiltrará algo si es posible, si no es roca tan dura como se ve en la foto, y si no se canalizará así, y va a formar como una especie de cascadas que se va a introducir al sistema, ¿sí? Es una zona de recarga totalmente visible y que evidentemente pues el flujo es rápido, de un flujo turbulento, entonces no tiene ningún sentido aplicar aquí la ley de Darcy, ¿ok? Aquí tenemos un material sedimentario donde también hay puede haber ciertas fisuras, pero o sea, en el material sedimentario hay que analizar, porque fíjense, hay zonas, sitios en la formación donde lo que nosotros vemos son conglomerados, son materiales que tienen rocas y una matriz, ¿sí? Entonces, posiblemente eso permita el paso del flujo de una manera más lenta que aún mantenga la ley de Darcy válida, ¿sí? Entonces, este tipo de formaciones en material sedimentario requieren un análisis más despacito, em, como más riguroso, más consciente, como para tomar una decisión y ver si funciona o no funciona la ley de Darcy. Hasta ahí, ¿alguna inquietud tal vez? ¿No? Todo bien hasta ahí. Perfecto. Seguimos. Ahora, les he hecho un resumen, así súper rapidito, em, sobre formas que yo tengo de determinar K, ¿sí? Em, Porque finalmente es un parámetro básico el momento de aplicar la ley de Darcy, ¿no es cierto? Entonces, un caso son las pruebas de laboratorio, que tengo que estar consciente de que si yo voy al campo y necesito conocer lo que ocurre con la infiltración, calcular, no, estimar en un laboratorio la conductividad hidráulica va a ser de los sitios donde yo pueda tomar muestras y mucho de eso está ligado al presupuesto. Entonces, tengo que estar consciente que son mediciones puntuales. Tengo que escoger bien los sitios donde voy a tomar las muestras, ¿sí? Normalmente se realizan en pequeñas muestras colectadas durante pruebas de perforación, esa es una opción, pero donde no hay perforaciones o no se llegó a realizar esa toma de testigos o los testigos ya son muy viejitos, porque a veces sucede que uno tiene acceso, pero ya son de hace 10.000 años, entonces, bueno, ya no se puede hacer, pero voy al campo y yo misma hago la toma de muestras, ¿no? Y va a ser además una toma de muestra superficial. Lenin, creo que estás abierto el micrófono. No sé si quieres preguntar algo, ¿no? Mi micrófono, disculpe. Sí, ahorita ya le cerraste, pero no sabía si querías preguntar algo. ¿No? Ok, bien. Ahora, si las muestras no son alteradas, al realizar estos ensayos, es preferible que sean muestras inalteradas para que los valores, así sean puntuales del lugar, sean representativos. O sea, yo necesito, porque
o sea, hemos hablado muchísimo sobre el asunto de la heterogeneidad y la anisotropía, ¿no es cierto? De la posibilidad de que la conductividad hidráulica sea diferente en el suelo dependiendo de la dirección en la que midamos la conductividad hidráulica. Entonces, claro, la muestra que yo tome tiene que ser inalterada como para que este valor de K calculado en el laboratorio, pues sea, así sea superficial, así sea puntual, así sea cualquier cosa, represente realmente las condiciones del suelo. Las pruebas de laboratorio para obtener la conductividad hidráulica más comunes, la una es la del permeámetro de carga constante y el otro es del permeámetro de carga variable. Entonces va a depender normalmente la de carga constante. Lo que yo hago es como el aparato de Darcy, introduzco la muestra que está sostenida por unas pantallas en cada extremo de la muestra, tengo un tanque alimentador que me permite mantener la carga y lo que yo hago es más bien medir el tiempo que se demora el agua hasta pasar la muestra y en la parte, a la salida, digamos, del ensayo, tengo un tanquecito que me permite medir el volumen de agua que ha pasado a través de la muestra, ¿ya? Entonces se parece un montón al aparato de Darcy y normalmente uso eso para suelos granulares. ¿Ya? Para arenas, gravas, suelos con altos contenidos de material granular permeable. El permeámetro de carga variable normalmente es un permeámetro que igual la muestra está colocada en el aparato con las pantallas de estas que sostienen y encima yo voy a tener una especie de tubo largo. ¿Ok? Entonces, en este caso, mido el tiempo, o sea, lleno el tubo hasta un nivel y luego en el tiempo voy midiendo la variación de nivel en ese tubo porque normalmente se demora en infiltrarse, ya que ese ensayo se usa normalmente para suelos más bien finos, limos, arcillas. Ok, entonces se mide y después es muy sencillo porque con esos datos yo puedo aplicar Darcy y puedo determinar su conductividad hidráulica. Sí, porque ustedes saben, en el laboratorio conocemos todo, longitudes, áreas transversales. Con la altura del área del tubo, yo puedo calcular caudales, todo. Entonces, con eso despejo de Darcy y obtengo K. Sí, es sencillo. Hay otras pruebas adicionales que también puedo hacer en laboratorio, que son la porosidad de las muestras, ¿no es cierto?, en base a las densidades de la masa de la muestra y de las partículas del suelo. Y también yo puedo calcular compresibilidad de la muestra, por ejemplo, entre límites y plasticidades y cosas así. Entonces, la idea de hacer estas pruebas de laboratorio son interesantes para poder conocer ciertas características del suelo, especialmente en la parte superficial, que es lo que me va a manejar la infiltración, la recarga de mi zona. Sí, no sé si tengan alguna inquietud. ¿No? Sí me siguieron. Sí, que todo bien. Acá. Chéverazo. Entonces seguimos. Choc, 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 choc. Listo. Me interesa un montón. Aquí sí les voy a pedir que me paren bola y que tengan un poquito de paciencia. Em, con respecto a las redes de flujo, hoy hago introducción, pero no voy a ir más allá. Lo que avancemos, porque la próxima clase es re pesado, lo de las redes de flujo. Ok, ya les comparto mi pantalla. ¿Me están viendo mi presentación? Sí, sí se ve. Chévere. Ok. Bien. Em, esta diapositiva no es nueva, ya habíamos visto en las clases anteriores. Y yo les había mencionado que las redes de flujo normalmente es una herramienta que yo construyo de manera gráfica. El sistema de flujo de aguas subterráneas se representa por un conjunto, trato, ¿no? No siempre, pero voy a tratar de representarlo por un conjunto de líneas en tres dimensiones. Entonces tengo una superficie equipotencial, ¿sí? Y un conjunto ortogonal, algo en corte. En dos dimensiones voy a tratar puedo hacer o bien una sección transversal a través de un sistema 3D. Lo puedo hacer así en corte o lo puedo representar así. Normalmente cuando nosotros estamos trabajando en una cuenca, vamos a tender más bien a tratar de representar lo que está pasando visto en planta, ¿ya? Esta representación es súper útil, una maravilla, pero cuesta un poquito más construir porque necesitamos más información, ¿ya? Entonces nos volcamos hacia algo de este estilo. Entonces,
¿Qué son las redes de flujo? Ya les hemos dicho, es el conjunto de líneas equipotenciales, o sea, aquellas líneas que van a representar cada una de ellas em, ¿cómo se llama? Igual carga hidráulica, ¿sí? Y las perpendiculares a estas son las líneas de corriente. Ambas, el conjunto de estas dos líneas es la red de flujo. Para construir una red de flujo tenemos algunos supuestos, algunas cosas que tenemos que tratar de respetar. Primero, que voy a estar en un medio saturado, ¿ya? Segundo, que el flujo tiene que ser permanente. O sea, el momento que yo dibujo mi red de flujo, tengo que tratar de que el caudal no varíe en el tiempo. Voy a asumir que el acuífero no, no hay un almacenamiento. Es decir, si estoy en un flujo permanente, significa también que aparte de que el sistema está en equilibrio, todo se está moviendo. Eso se refiere que no hay un almacenamiento. No es que no hay agua que se está acumulando, lo que sea, sino que está pasando, ¿ya? Que pasa el sistema. Y que además la ley de Darcy es válida, ¿sí? Entonces, un flujo laminar, maravilloso, todo bien. El trazado de la red de flujo en realidad es un arte, ¿ya? Pero es una cuestión de práctica y normalmente se lo realiza en base a prueba y error. Puedo trazar las líneas y conforme voy incrementando mi base de datos, yo puedo ir mejorando el trazado de esa red. ¿Ok? Hay algunos requerimientos. Primero, yo necesito conocer bien la región de flujo, o sea, el dominio de flujo. Lo que significa es que yo debo conocer la geología, debo tener cortes geológicos, debo tratar de saber qué pasa o sea, qué pasa en cuanto a la configuración geológica, porque finalmente esa es la geometría de mi sistema. Entonces, yo necesito hacer un análisis exhaustivo con los geólogos para poder caracterizar la zona. Tengo que saber también mis condiciones de frontera en las fronteras de la región. Entonces, necesito ubicar dónde están los ríos, las quebradas, sus niveles, idealmente. ¿Sí? En el caso de que hubiera fracturas, fisuras importantes, a veces tengo fallas grandotas, entonces todo eso tengo que ir ubicando y si es posible, hay que reconocer si estas fallas, estas fracturas funcionan como barreras hidráulicas o si más bien son lo suficientemente permeables para conectar diferentes sistemas. A veces sucede. Y otra cuestión, si es posible, yo debería saber la distribución espacial de la conductividad hidráulica, para lo cual yo necesito hacer ensayos de bombeo o recuperar datos de ensayos de bombeo que se han hecho en otras épocas. Otra cuestión importante es que yo voy a tratar de simplificar mi comprensión del sistema, asumiendo que tengo sistemas homogéneos e isotrópicos en un principio, ¿ya? Entonces, un medio homogéneo isotrópico totalmente saturado con flujo permanente sin almacenamiento, donde la ley de Darcy es válida. Estos serían como las, las condiciones, las hipótesis que voy a lanzar en un principio cuando yo voy a trazar una red de flujo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso particular, o sea, si yo logro hacer esta simplificación, yo sé que mi red de flujo es independiente de K, ¿sí? En este caso. Ahora, ¿qué tipos de fronteras yo puedo encontrar y cómo las voy a representar en mi red de flujo? Entonces, en un principio puedo tener una frontera impermeable. En esa frontera impermeable yo sé que no hay flujo, ¿no es cierto? A través de esa frontera. No pasa, es una frontera impermeable. Entonces, esa frontera impermeable se convierte en una línea de corriente. Y el resto de líneas de corriente de la red van a ser paralelas a esa frontera. Es como que el agua fluye por aquí, por un ladito, y el agua se está moviendo en esa dirección. Eso significa que mis equipotenciales son perpendiculares a esa frontera, porque si esta es una línea de corriente, ya sé que las otras tienen que salir de ella a 90 grados. Son perpendiculares. Entonces se vuelve una red un poco de esta manera. También puedo tener una frontera de carga hidráulica constante. Eso quiere decir que puedo tener un río, una quebrada con agua cerca. Entonces, ¿qué significa? Que la frontera va a ser una línea equipotencial, ¿ok? Porque tengo agua, tengo una carga. Entonces, las líneas de corriente van a llegar hasta esa frontera o van a salir de esa frontera dependiendo cómo esté el flujo y son perpendiculares a esa frontera, ¿ya? Además, yo sé que las equipotenciales, como estamos hablando de que es una carga hidráulica, ¿no es cierto? Entonces, las otras equipotenciales van a ser paralelas a esta frontera y voy a tener algo así, ¿ya? De todas maneras, vamos a hacer ejercicios sobre esto para que ustedes también practiquen. Otra frontera que de repente se ve es la frontera freática, porque puedo tener una carga adicional de agua subterránea que está cerca.
Esa frontera es una línea de carga hidráulica con valores H conocidos y variables. Entonces, en este caso, se introduce así como una carga adicional, pero como no es una frontera que, que me va a regir el flujo, entonces aquí no la hago parte de la red, em, más no significa que van a ser las otras líneas paralelas o perpendiculares a esta, ¿ya? No sé si hasta ahí tengan alguna inquietud, ¿no? No hay inquietudes. Todo está clarísimo. Ya, muy bien. Seguimos. Mm, Seguimos. Ok. Es- Ahora, hay una cuestión básica. Si yo les estoy diciendo que las redes de flujo em, me permiten ver la variación de la carga en el sistema, bueno, para algo más servirán, o sea, porque es una herramienta tan importante. Voy a hablar del caudal. Si nosotros conocemos la conductividad hidráulica para el medio homogéneo isotrópico de la zona que estamos estudiando, podemos también calcular el caudal usando la red de flujo. Entonces, fíjense aquí, yo tengo una red, ¿sí? Una red de flujo cuantitativa muy simple de un sistema rectangular, donde yo voy a dividir, ¿ok? Voy a ir, la próxima clase vamos a ver una guía de trazado de las redes de flujo, ¿ya? Y vamos a ir haciéndolo despacito, ¿sí? Vamos a ir viendo formas dependiendo del sistema, vamos a ir haciendo algunas cosas. Ahorita lo que me interesa es que ustedes tengan una visión general, ¿ya? Vamos a trazar, o sea, el sábado, el 24, nos vamos a ver y ustedes van a trabajar tanto en la red de flujo vista en planta, como normalmente dibujamos un mapa piezométrico, y también van a hacerlo en corte. ¿Ya? Entonces, ahorita escúchenme, miren, supongo yo aspiro a que ustedes tengan un montón de preguntas que el día de mañana no quiero avanzar más, o sea, ahorita vamos a ver hasta dónde llego en la explicación, ojalá no se me duerman, sobre las redes de flujo, cómo son, cómo se configuran, para qué me sirven, pero mañana ya vamos a entrar en los pasos, este tipo de detalles, ¿ya? Entonces, no se desesperen, igual si tienen alguna inquietud, interrúmpanme, ¿ya? Entonces, Gabriel, dime. Una pregunta, entonces, el contenido de esta y la siguiente clase la vamos a aplicar el día sábado, como hicimos el Sí, anterior, como sí. taller. Ajá. Ya. El próximo sábado vamos a trabajar en las redes de flujo. Y a mí me interesa que ustedes aprendan a trazar esto. Ya en un sistema, o sea, es un ejercicio, pero es un sistema más real. Entonces ustedes van a tener cargas en los pozos, van a tener ríos, van a tener bombeos, van a tener cosas y ustedes van a tener que dibujar la red tomando en cuenta todos esos parámetros. Igual van a tener ciertas preguntas que van a tener que contestar a partir del análisis de su red de flujo. Entonces el día va a estar dividido en dos momentos, 3 horas, 3 horas. Las primeras tres van a trabajar en la red de flujo en planta y la segunda en la red de flujo en corte. Tal vez al revés, bueno, no importa. Entonces el asunto es ese, van a tener toda la información que les va a permitir trazar esa red y, y van a ver que es una herramienta súper, mega, hiper útil. Entonces, eso. Como les digo, hoy día vamos a avanzar. Si terminamos antes, no me hago lío. Yo considero que es hoy. Quiero que vean así un vistazo así súper general y mañana ya vamos a detalles más importantes, ¿ya? Entonces, fíjense, nosotros, aquí tengo una red, como les digo, un sistema rectangular simple. Las líneas entrecortadas son las equipotenciales. Entonces, aquí puedo tener una carga, aquí tengo H100 y aquí H40, no significa que la carga está bajando para este sentido. Entonces aquí tengo H menos delta H, igual aquí será el H menos, no sé, 2 delta H, dependiendo. Y aquí tengo unos canales de flujo, que un poco quien está haciendo se impone. Entonces tengo estos caudales diferenciales chiquititos de Q, de Q, de Q. Si los canales son iguales, tengo un caudal general. Se supondría que estos canales para este sistema muy simple son iguales. ¿Ok? Ya. Entonces, el área entre las dos líneas de corriente se conoce como tubo de corriente o tubo de flujo.
¿ya? Si las líneas de flujo tienen el mismo espaciamiento, que es lo que cuando yo dibujo, porque finalmente la red de flujo depende de uno, el caudal de cada tubo debería ser el mismo, ¿no es cierto? Entonces, si yo cumplo con eso, este caudal chiquitito de cada canal que le he llamado dQ debería ser igual a, ¿qué? A la conductividad hidráulica por dH sobre ds, siendo ds la dimensión horizontal del elemento que están formando entre las líneas de equipotenciales y las líneas de corriente, por dm, que es más bien la altura de ese elemento. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿qué pasaría si yo más pilas dibujo mi red y ds es igual a dm? Entonces, mi fórmula se simplifica un montón y me queda que el caudal de cada canal va a ser igual a K, la conductividad hidráulica del medio, por dH, por la variación de la carga. Si el sistema tiene m tubos de flujo, mi caudal total debería ser igual a m multiplicado por esto, ¿no es cierto? Ahora, en mi sistema, yo sé que la carga total, normalmente yo puedo calcular un delta H, y eso es lo que voy a pretender, en lugar de tratar de calcular la pérdida en cada una de las equipotenciales, que bueno, yo puedo calcularlo, prefiero calcular el delta H total del sistema. Y además puedo tener N, es el número de divisiones de carga en la red de flujo, o sea, de las caídas de equipotencial, donde yo sé que el delta H sería igual a N, que es el número de estas divisiones, por este de H, que es igual a la pérdida de carga en cada una de estas divisiones. Entonces, si le pongo el total, el caudal grandote, que finalmente es el que me interesa, debería ser igual a M por K por delta H sobre N, ¿no es cierto? Ya. Esta ecuación debe ser aplicada con cuidado eh, cuando tenemos sistemas de flujo como el que acabamos de ver, que son relativamente simples, con una frontera de recarga y una de descarga, porque básicamente en esto aquí se recargaba y acá se descarga y se acabó. Bien. Entonces, para la figura que yo tengo aquí, em, es facilito, o sea, yo me doy cuenta y puedo dibujar y dividir como yo quiero el número de canales, el número de caídas equipotenciales, y con esto, pues, yo puedo tranquilamente aplicar la fórmula de la que acabo de hablar. Supongamos em, que yo quiero calcular el caudal de esta figura. Entonces, yo sé que M va a ser el número de canales, ¿no es cierto? 1, 2, 3 canales de flujo. N sería el número de caídas equipotenciales. ¿De dónde sacan 6? ¿Cómo yo sé que el número de caídas equipotenciales es en 6? Yo les voy a contar un pequeño truco. Cuando alguien me da, por ejemplo, un diseñador me dice, vea, sabe que tenga la red de flujo, el mapa piezométrico es tal, y yo necesito saber, M es relativamente fácil, yo me doy cuenta por dónde está circulando el agua y veo el número de canales y todo bien. Pero las equipotenciales normalmente calculo desde el sitio donde se está infiltrando el agua, que en este caso sería aquí aquí empezaría, digamos, como mi zona permeable, y está saliendo acá. Entonces cuento desde aquí, desde esta frontera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Menos 1, siempre menos 1. Entonces, en realidad, las caídas de equipotenciales son 6. No sé si me siguieron. Sí. Sí. Ya. Entonces, me dan el dato de que K es 10 a la menos 4 metros por segundo y que la pérdida total, ya yo sé pues que la carga de entrada es 100, que la carga de salida es 40, entonces el delta H sí menos 40 es 60, ¿no es cierto? Ya. Entonces, comprueben a ver si esto está bien. Aplico la fórmula nada más. Reemplazo M, reemplazo K, reemplazo delta H y reemplazo N. Sí les da lo mismo. Sí, Ya. Entonces, eso es la fórmula. Eso es de eso se trata la red de flujo. Es una aplicación sencilla. ¿Ya? Y esto, les repito, esta fórmula tan simplecita la aplicamos cuando los elementos de S y de M son iguales. Entonces, si yo diseño una red de flujo, yo tengo que tratar que mis elementos encerrados entre las equipotenciales y las líneas de corriente sean cuadrados. Y con eso me aseguro de que esta fórmula sea válida. ¿Alguna inquietud? ¿No? ¿Todo está claro? Ahora, no solamente la red de flujo la aplico en una cuenca, así en una cuenca cualquiera. También me sirve para representar o para ayudar a caracterizar el flujo en el suelo, en un medio poroso, en el que hay una estructura geotécnica. Por ejemplo, aquí se muestra el flujo bajo una presa de hormigón,
Entonces, esta parte de aquí es totalmente impermeable. Normalmente yo identifico la estructura, veo cómo está. También lo ideal es identificar ¿cómo se llama? El substrato, el límite de mi acuífero, esa barrera impermeable que tengo que permite la acumulación del agua. Y claro, necesito también representar en el caso de una presa, yo sé que hay un reservorio, ¿no es cierto? Hay algo que permite el flujo, hay una carga aquí y a veces hay una carga a la salida, ¿ya? Entonces yo sé que el flujo va a tener un poco esta forma. Entonces aquí, en el suelo donde está pasando el agua, pues yo puedo hacer mi red de flujo. Para este tipo de redes, yo necesito puntualizar algunas cosas. Primero, en este caso particular, yo voy a tratar de que de todas maneras los elementos de mi red de flujo sean cuadrados, pero sé y estoy consciente de que esos cuadrados van a ser curvilíneos. Y la forma más fácil es, con lo que se pueden ayudar, claro que después con la práctica ya es más sencillo, es dibujar los cuadrados curvilíneos tratando de inscribir un círculo que sea tangente a los cuatro lados. Entonces, con eso me aseguro de que sean cuadrados cuadrados. Em, no siempre es necesario de que las redes tengan fronteras finitas en todos los lados. Por ejemplo, yo aquí reconozco el límite del suelo, ¿no es cierto? Donde se está infiltrando el agua y por donde está saliendo. También reconozco la frontera impermeable, pero no sé qué pasa para acá ni qué pasa por este lado. Ok, ya. Otra cosa importante es que la red de flujo puede ser construida con un tubo de flujo parcial también en el borde. Entonces, fíjense, yo aquí tengo un canal completo, otro canal completo, un canal completo, pero en la parte de aquí ya no son cuadrados. Sí, porque ya me faltó el espacio, qué sé yo. Entonces aquí yo trato de hacer un medio canal. Sí, es importante que de alguna manera estos rectángulos entre su base y su altura guarden todos, sea el tamaño que sea, pero lo importante es la relación de alto y ancho, sea un medio, por decir, o un tercio, o lo que dé, ¿ya? Pero que guarden todos estos esa relación. Entonces, para esta figura que vemos aquí, también puedo calcular el delta H, por ejemplo. O sea, trato de mantener los mismos parámetros que me sirven para resolver el sistema, pero adaptado para lo que es. A ver, no sé si ya vieron, pero bueno, anyway. Cuéntenme, según ustedes, ¿cuántos canales hay y cuántas caídas equipotenciales hay? Primero los Es un canal de canales. 3 caídas por día. Perdón, Gabriel, perdóname, no te escuché otra vez. ¿Cuántos canales me decías? Yo creo que un canal y 3 líneas. Acuérdate que el agua está circulando por entre las líneas, ¿no? Y las caídas de equipotenciales, igual contamos desde donde se infiltra hasta por donde sale, menos uno. ¿Alguien tal vez quiere decir alguna otra cosa? Igual serían 6. 6 caídas de equipotenciales y el número de canales. 4 canales. Tres. Tenemos medio canal al final. Ujú. Entonces, M, el número de canales sería 3.5. Efectivamente, las caídas de equipotenciales están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menos 1, 6. La pérdida de carga como dato es 100, eso sí no está en ningún lado, pero ya nos dan aquí. Y K es 10 a la menos 4 metros por segundo. Comprueben que esto esté bien, por favor. Y cuéntenme si coincide. Sí, sí, está bien. Gracias, Kevin. Ok, entonces, eso, vieron que también funciona súper bien para cuando hay una estructura. Voy a hablar así súper rápido sobre las reglas del trazado de las redes de flujo, que mañana las vamos a ver nuevamente, las vamos a retomar y vamos a ver cómo se las aplica, ¿ya? Entonces, he dicho un montón de veces que las líneas de corriente son perpendiculares a las equipotenciales. Entre ellas dos deben cruzarse a 90 grados. Las líneas de equipotenciales deben encontrar, perdón, las líneas de equipotenciales deben encontrar a las fronteras impermeables a 90 grados. Eso significa que las fronteras impermeables se convierten en líneas de corriente, ¿no es cierto? Ya. Las de equipotenciales tienen que ser paralelas a las fronteras de carga hidráulica constante. Si la red de flujo se crea tal que los cuadrados son hechos en una porción del dominio, entonces
con excepción de tubos parciales, esos cuadrados tienen que existir en todo el dominio. Yo necesito mantener esa relación de que los elementos sean cuadrados para tratar de simplificar mis ecuaciones. Ahora, de todo lo que les he dicho, ¿qué pasa si dos líneas de corriente se cruzan o dos equipotenciales se cruzan? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo se cruzan? Bien, me va a contestar. Qué barbaridad. Puede ser. ¿En serio? Nadie me va a contestar. Puede ser en función del medio en donde están transmitidos. Por ejemplo, como vimos en las presentaciones que hacíamos, en esas líneas sí estaban cruzadas. Y era porque eran materiales heterogéneos. Ya, no. Sí. Cuidado, normalmente yo no he hablado del cruce entre líneas equipotenciales o entre líneas de corriente. Creo, me parecía importante aclarar eso. Justo, no tienen que cruzarse. Es regla para el trazado de redes. Eso, hay que, o sea, no se cruzan. Las unas son perpendiculares a las otras y ya. Entonces, de eso hay que tener cuidado. En los medios heterogéneos o en los medios anisotrópicos, mi red de flujo tiene que tratar de, de representar eso, que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero no se cruzan nunca entre líneas equipotenciales o entre líneas de corriente, ¿ya? Entonces vamos a tener cuidado con eso, lo vamos a trabajar y lo vamos a ir viendo, ¿ya? Si yo viera que en algún caso, o sea, como no yo me refiero, sino a que si yo tengo, alguien me entrega, un diseñador, una red de flujo donde líneas de corriente o líneas de equipotenciales se cruzan entre ellos, yo sé que hay un error, ¿ok? No pueden cruzarse. Ah, miren, sí está, ok, yo pensé, bueno, mañana vamos a hablar de esto un poco más despacio. Pero aquí está justo. ¿Qué pasa con los sistemas heterogéneos? Entonces, en este caso, importantísimo, las líneas de corriente van a cruzar los dos medios geológicos donde la conductividad hidráulica es diferente. Y mi red de flujo lo que va a tratar de hacer es de representar ese cambio de la conductividad hidráulica refractándose. Se rompe. ¿Sí le ven? Ya, entonces, ¿cómo se rompe? Yo tengo de este lado una conductividad hidráulica K1 y acá yo voy a dibujar, o sea, en este suelo yo voy a tratar de dibujar mi red, como acabamos de ver, con las reglas y todo, ¿no? Pero el momento que pasa al otro lado, dependiendo si K2 es mayor o menor a K1, esto va a cambiar de forma y vamos a tener que ir resolviendo esa, o respetando las propiedades de ese suelo que está recibiendo el agua. Entonces, aquí yo sé que el flujo está yendo de un K1 a K2. Y además, la conductividad hidráulica de este suelo 2 es más grande que la de K1. Entonces, para el ejemplo, hemos cogido un tubo de corriente, un solo tubo de profundidad 1. O sea, de profundidad me refiero a que la dirección perpendicular a la pantalla es igual a 1. Vamos a suponer que estamos en flujo permanente. Eso quiere decir que todo el caudal que está pasando, que viene, digamos, de una formación, pasa a la formación 2. ¿Sí? Igual, por unidad de profundidad. Entonces, puedo aplicar la ley de Darcy. Yo sé que Q1 va a ser igual a este Q2 y que si yo reemplazo K1 por A por 1, ¿ok? Si respeto esto de que la dirección perpendicular a la pantalla es 1, entonces K1 por A por 1, y luego tengo el gradiente que sería DH1 sobre DL1, ¿no es cierto? Ya. Va a ser igual al K2 por este canal de aquí, porque está recibiendo el agua por 1, por DH, o sea, la pérdida de carga del un lado al otro, DH2 sobre el DL2. Ya. DH1 cae en DL1 y el DH2 cae en el DL2. De todas maneras, la pérdida de carga, si lo hago en este punto de aquí, pues resultaría que la pérdida de carga de H1 es igual a DH2. Entonces, DL1 y DL2 van a limitar la misma línea equipotencial, ¿no es cierto? Ya, ok, no hay bronca.
Entonces, por geometría, yo sé que este A sería igual a B, o sea, la línea acá, por el coseno de teta 1, debería ser igual a C, perdón, A es igual a B coseno de delta 1 y que C es la misma línea B por el coseno de teta 2. Ok, entonces, también despejando o planteándolo de otra manera, yo sé que B sobre dl1 debería ser a 1 sobre el seno de teta 1 y que B sobre dl2 es igual a 1 sobre el seno de teta 2. Entonces reemplazo en la ecuación anterior y me voy a quedar con algo así, donde K1, que está multiplicando el coseno de teta 1 sobre el seno de teta 1, va a ser igual a K2 por el coseno de teta 2 sobre el seno de teta 2, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo, K1 sobre K2 es igual a la tangente de teta 1 sobre la tangente de teta 2, ¿no es cierto? No, no he dicho nada extraño. Y esto básicamente es la ley de tangentes, ¿no es cierto? Ok. Entonces, si yo he caracterizado mi medio, conozco K1, conozco K2 y yo tengo mi red, entonces conozco teta 1, eh, lo que no conozco es el ángulo de distorsión. Entonces, con esta fórmula, yo puedo calcular teta 2 y resolver mi problema para trazar mi red de flujo. ¿Ya? Incluso, les digo aquí, hace un momento yo les decía, quien hace la red soy yo. ¿Ok? Yo, diseñador, me voy a poner, necesito mi red. Yo voy a tratar de que los elementos sean cuadrados. Yo decido el número de canales que necesito. Yo voy a tratar de ver cuántas caídas de equipotenciales me convienen para calcular el sistema. Entonces, yo mismo me puedo imponer el ángulo teta 1, ¿ya? Lo que no me puedo imponer es teta 2, porque ahí sí va a depender de la relación, de las permeabilidades de los dos sistemas. Entonces, las líneas de corriente prefieren formaciones de alta permeabilidad como conductos y van a cruzar las formaciones de baja permeabilidad por un camino que sea más corto. No puedo construir, o sea, el momento que tengo métodos heterogéneos, yo puedo mantener los elementos cuadrados del un lado, pero el momento que pasa al otro ya no puedo mantenerlos cuadrados porque hay relaciones que tengo que respetar, la relación de las permeabilidades. Entonces, no en todas las formaciones voy a tener estos elementos cuadrados, sino que van a pasar de ser cuadrados del un lado a rectángulos en la interfase. ¿Ya? Em, ok, entonces, para este ejemplo que vemos aquí, yo voy a tener que K1 es 10 veces mayor a K2. Entonces, si yo tengo un elemento donde digamos que K2 vale 1, mi K1 va a valer 10, ¿no es cierto? Entonces va a pasar de un medio menos permeable a un medio más permeable. ¿Cómo yo sé? Porque miren, o sea, de este medio hay estos canales grandotes por donde se supone que está viniendo el agua, ¿no es cierto? Sí, ven, no está pasando agua por aquí. Y acá es como que tengo un medio donde se facilita mucho más la circulación del agua. ¿Ok? Al contrario de esta figura de acá, ¿cómo yo sé si mis canales son más anchos o más angostos? No sé si ya les comenté esto, creo que no, les voy a contar cómo yo hago y lo que se me facilita a mí para saber justamente esta forma en que las líneas de corriente se refractan el momento de pasar una interfase en sistemas heterogéneos. Si yo tengo un medio menos permeable y está pasando un medio más permeable, yo tengo que pasar el mismo caudal, ¿no es cierto? Ya, entonces yo tengo un Q que viene por aquí y aquí es como que el agua puede circular más rápido. Si eso sucede, es como que mi área debería hacerse más pequeñita. El agua va a circular más rápido, entonces se acortan. Estos canales se vuelven más angostitos y el agua está pasando rapidito por aquí. Si al contrario, yo tengo un medio donde el agua se está moviendo súper más rápido y llega a un sitio donde hay resistencia a fluir porque hay menos permeabilidad. El agua tiene que abrirse camino para pasar la misma cantidad. Entonces esos canales se vuelven más anchos para tratar de captar un área mayor y que pueda pasar todo el agua. Entonces los canales son más grandes. ¿Ok? Eso es lo que está tratando de verse aquí. No sé si hasta ahí tienen alguna inquietud. Y me siguieron, ¿no es cierto? Sí, que todavía. Ya va acá. Ahora, algunas reglas importantes para hacer las redes de flujo en sistemas heterogéneos. En un principio, del un lado,
yo tengo las mismas reglas que acabamos de ver. Las líneas de corriente y las de equipotenciales se cruzan a 90 grados. O sea, digamos que tenemos un sistema aquí, así, aquí. Entonces, en mi primera formación, aquí las líneas de corriente y las de equipotenciales se cruzan a 90 grados. Además, las de equipotenciales se encuentran con fronteras impermeables que se convierten en líneas de corriente también a 90 grados. Sé que las de equipotenciales son paralelas a las fronteras de carga constante, o sea, ríos o quebradas donde hay agua. Bien. Pero el momento de pasar a la interfase, la ley de tangentes es la que me rige el cruce, ese ángulo que se forma entre unas líneas, sí, en las líneas de corriente de un lado pasan al otro, ¿no es cierto? Justo en esas dos fronteras donde la conductividad hidráulica es diferente, en estas fronteras geológicas. Si la red de flujo está formando cuadrados en una de las regiones, que es lo que voy a tratar, al menos en el un lado, que yo conozco su conductividad hidráulica, la red de flujo se deforma cuando pasa la interfase, formando elementos rectangulares en la región donde esa conductividad hidráulica ha cambiado. Entonces, idealmente, hay que hacer menos canales, es preferible. 4 o 5 ya es mucho. Tengo que tratar de hacer 3 canales, como se ve aquí, 1, 2, 3, por ejemplo. 4, exagerando. ¿Ya? Entonces, con eso yo de alguna manera cumplo o sea, la red de flujo me va a permitir calcular caudales, gradientes, presiones, pero con los 3 canales es suficiente, está bien, ¿sí? No es que pierdan precisión. Entonces, hay que tratar de hacer eso. Entonces, fíjense, una cuestión también básica es que no se rompe la continuidad de los canales de flujo en la interfaz. ¿Ok? Ya. Eso, hasta ahí alguna inquietud. ¿Está claro? Sí, quedó claro. Ya. Ahora, hasta ahí con los sistemas heterogéneos. Ahora voy a hablar de los sistemas anisotrópicos, ¿ya? Entonces voy a suponer que tengo un sistema homogéneo anisotrópico y en este caso las líneas de corriente y las de potenciales, en cambio, el inconveniente más importante es que ya no son ortogonales entre ellos, sino que van a formar un ángulo diferente a los 90 grados. Entonces, en 2 dimensiones, normalmente en sistemas homogéneos anisotrópicos, yo voy a tratar de identificar las direcciones preferenciales de circulación. Entonces, mi conductividad hidráulica, pues va a tener, aspiro yo, a que tenga componentes principales, ¿sí? En los ejes de X y Z. ¿Ya? Entonces voy a tratar de hacer la elipse de las conductividades hidráulicas de las que ya hablamos en una de las clases anteriores, reconociendo los semiejes como la raíz de la conductividad hidráulica en X y la raíz de la conductividad hidráulica de KZ. ¿Ok? Ya. Entonces, esta es justo la elipse de la conductividad hidráulica para un medio anisotrópico, ¿sí? Donde las conductividades hidráulicas pueden tener cualquier relación entre ellas, pero lo importante es tratar de ir como identificando, como les digo, las transformaciones. Y lo que voy a tratar de hacer es transformar la escala de la región XZ de una original a una XZ transformando, usando, por ejemplo, el X mayúscula, igual a XZ, perdón, no es y Z puede ser igual a las, ¿cómo se llama? O sea, digan ustedes, voy a transformar un solo eje. Idealmente, se transforma el eje vertical, ¿ya? Voy a tratar de mantener el eje horizontal y el eje vertical es con el que voy a jugar. Pueden transformar cualquiera de los dos, no hay problema, pero solo les doy una estrategia que de repente es más cómoda. Entonces, voy a usar el X original. Entonces, X es igual a X o puede ser, si estoy trabajando en Y, Z, pues transformo el Z y mantengo el Y, lo que sea. O sea, el vertical es el que voy a tratar de mover. Z, entonces va a ser igual, el Z mayúscula, a un Z minúscula que multiplico por la raíz de KX sobre KZ, ¿sí? Ya esa va a ser la forma de la transformación. Suponiendo que KX sea mayor a KZ, vamos a expandir esa escala vertical. Expandirá pues la conductividad hidráulica en la elíptica a una K circular de radio raíz de KX. Entonces eso es lo que yo hago. Ya reconozco eh, em, mi KX que voy a tratar de mantener. Entonces transformo esta, este eje y lo que hago es expandir KZ. ¿Ya? Ok. Como les decía, otra transformación puede ser más bien la contracción de la región en la dirección X, haciendo lo mismo para X. Mantengo Z y a X le transformo con la relación de la raíz de KZ sobre KX. Entonces se vuelve más bien este círculo pequeñito en la figura, con K como un medio ficticio transformado, que va a actuar, lo que va a tratar de hacer es transformar al medio anisotrópico en un medio como homogéneo isotrópico chiquito aquí. ¿Ya? Se puede hacer también, pero yo les recomiendo mejor el otro. Entonces, trabajamos así.
transformamos las coordenadas, construimos la red de flujo en la sección ficticia, haciendo igualito en la sección ficticia los elementos cuadrados, las líneas a 90 grados en esa región transformada, ¿sí? Y invertimos la relación de escalas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una región donde hay un flujo desde un charco, sí, que está acá arriba, el charco a 100, con una carga de 100, a un dren, que está aquí. Entonces el dren tiene, aquí está el dren, que tiene una carga de 0, ¿sí? Y el dren obviamente es perpendicular a la pizarra. Las fronteras verticales que están marcadas aquí, impermeables van a ser imaginarias, creadas simplemente por simetría, y hay una frontera inferior que sí es real, ¿sí? Que va a ser una frontera impermeable. En el dren, Z es igual a 0, y en la superficie va a ser 100. ¿Ok? Entonces, en este caso, nos dan ya de una vez la relación de la raíz de kx sobre kz igual a 4. Muy bien. Entonces, básicamente en corte lo que estoy viendo es esto ya una vez que he deformado y he transformado mis, ¿cómo se llama? Mis coordenadas. Entonces, yo sé que h, en este caso, es igual a z más psi, ¿no es cierto? Eso es por concepto. Y la carga de presión sí es 0 en ambas fronteras. El dren es un flujo libre. El charco es incipiente, tiene profundidad 0, digamos, para el problema. Entonces, em, simplemente voy a eliminar la raíz que estaba en la relación de kx k z. Entonces, la relación entre estos es igual a 16 y la expansión vertical, entonces, va a ser igual a 4. Suponiendo que z, vamos a aplicar la relación y me voy a quedar con algo así. ¿Ya? Entonces ahí está el gráfico de la red. Si hiciera la transformación inversa, ya cuando aquí está mi red transformada, donde voy a tratar de calcular caudales, presiones, por ejemplo. ¿Ya? Y luego quiero regresar al original, pues hago la transformación inversa, la carga hidráulica en cualquier punto XZ mayúscula se transforma en la carga hidráulica en el punto XZ y el tamaño de la red de flujo va a depender de la relación justo que he usado entre KX y KZ, ¿no? Entre esta relación. Entonces, en principio tenía esto, le transformo, ¿no es cierto? Este sería mi flujo en una región homogénea anisotrópica, la red de flujo en una sección isotrópica transformada y después la puedo regresar a la red de flujo de la sección anisotrópica real, ¿sí? En la transformación inversa. Entonces, mi red de flujo se vuelve así, donde ya no tengo ni elementos cuadrados, ni las líneas equipotenciales y de corriente se cortan a 90 grados, ¿ya? Entonces, cuestiones importantes a señalar en este caso particular. Yo les decía que las redes de flujo es una herramienta súper útil para calcular parámetros que me permiten caracterizar mi zona. Entonces, importante, el cálculo de caudal y las velocidades, tranquilamente yo puedo realizarlas en la sección transformada. Estos parámetros, digamos, dependen solo del valor de K, que sería un K', ¿no? Que va a depender de la relación, o de un K rayado, si le quieren llamar también, que es la raíz de KX por KZ. ¿Ok? Entonces, no hay problema. Transformo esto y calculo caudales y velocidades. No voy a usar ni KX ni KZ em, separados, porque, claro, es confuso y puedo crear dos valores de un solo parámetro. Por eso trabajo mejor con un K equivalente. Y hay que tomar en cuenta que la influencia de la anisotropía sobre la red de flujo, o sea, hay una influencia, ¿sí? En la forma de la red. Si la formación geológica es anisotrópica, voy a tener que tener cuidado en inferir las direcciones de flujo. Normalmente yo hago esto en la sección original, no en la transformada, ¿ya? Entonces ahí me cuido y trato de analizarlo desde esa perspectiva. Em, no sé si hasta ahí tienen alguna inquietud. ¿Todo está claro? Como yo les decía, normalmente en aguas subterráneas yo no sé para dónde se está moviendo el agua porque es un elemento invisible prácticamente, ¿no es cierto? Entonces yo voy a trazar mi red, ¿ya? Y en la sección transformada mi red se deforma, pero eso no garantiza que yo sepa exactamente cuál es la dirección de flujo de una forma precisa. Entonces, ¿cómo hago para calcular esa dirección? Bueno. Yo voy a trazar la red de flujo completa, como ya vimos, le transformo, ahí dibujo los cuadrados, con las líneas de corriente y equipotenciales que se cruzan a 90 grados, bla, 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 todo, respeto la forma, ya. Pero para determinar la dirección de flujo, lo que hago es, construyo la elipse inversa de K en el punto con semiejes, uno sobre la raíz de KX y uno sobre la raíz de KZ,
¿ya? Entonces, ¿se acuerdan cómo era la elipse inicial? Era esta cosa de aquí. Ahora la hago inversa, ¿ya? 1 sobre esa relación, ¿ya? En lugar de esto. Entonces mi elipse se va a transformar en esto. Y luego, una línea yo voy a dibujar en la dirección del gradiente hidráulico que está interceptando a la elipse en el punto A. Este gradiente hidráulico sí lo puedo calcular en mi sección original, en esta. En esta calculo gradientes, no en la transformada, aquí, ¿ya? Y luego dibujo la tangente que pasa por A. Y la dirección de flujo es la perpendicular a esta tangente. Entonces yo dibujo la tangente, la perpendicular, y yo sé que el agua se está moviendo en esa dirección. Para eso también me sirve conocer esto. ¿Alguna inquietud? O sea, se juega un montón con la geometría, es súper divertido en un punto, pero hay que tener cuidado y estar conscientes de lo que estamos haciendo.